Con una inversión cercana al $1,500,000, el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas CENQUER, ex Centro Nacional del Quemado, abre sus puertas duplicando el número de camas para internación, que pasa a contar con 32, de las cuales 11 son de terapia intensiva. La cantidad de quirófanos llega a 4, lo que contribuirá a realizar mayor cantidad de cirugías. Se suman también 3 salas de balneoterapia y una sala de cuidados intermedios para pacientes agudos. A partir de hoy cambia también su denominación, se convierte en Centro Nacional de Quemaduras y Cirugía Reconstructiva, CENQUER, donde vamos a dar respuesta de parte del Estado a una gran cantidad de pacientes que necesitan, donde van a ser tratados quemados agudos, secuelas de quemaduras y también todo lo que sea de índole reconstructivo, como malformaciones congénitas de manos y pies, malformaciones del rostro, de tumores cutáneos. Vamos a también tratar reconstrucción mamaria, entre otras patologías. El nuevo centro sienta sus bases en la antigua sede del Hospital de Clínicas, predio cedido por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, mediante un convenio con la cartera sanitaria en las áreas anteriormente empleadas para urgencias, pediatría y primera cátedra de cirugía. Atendiendo diariamente a más de 50 pacientes con una de las patologías más complejas y difíciles de tratar, como son las quemaduras. Necesitaba con urgencia una casa nueva para seguir creciendo y para continuar brindando respuestas efectivas a nuestros compatriotas. Según las autoridades, la mudanza será paulatina y recién el 24 de agosto los servicios estarán funcionando a pleno. Las instalaciones del antiguo Hospital del Quemado, el Ministerio de Salud cederá para el Departamento de Insumos Estratégicos.